importante en la cultura asturiana, y es el tesu. El tesu es un árbol que es milenario y es muy importante en la nuestra cultura por varias razones. Una de ellas es porque la su madera es valorada por su tono anaranjado para hacer, sobre todo en la banistería, mancos de navalles y de ellos muebles decorativos que están percotizados. Otro aspecto súper importante de este árbol es la forma de las fuelles, que podéis ver aquí, que tienen forma de agulla. Eso quiere decir que es un árbol perenne, que no pierde la folla en todo el año. Otro aspecto súper importante de este árbol es que es venenoso entero. Si lo topáis por el monte o por un sardín, no se os ocurra cogerlo, meter las manos en la boca o comer cualquier parte de este árbol porque vos mata, literal. De hecho, no se acerca a él ni al ganado, no lo come ningún bicho. Nada más que no venenoso, una parte del fruto muy pequeña, así que no os arriesguéis en llamadas. Otra cosa muy importante de este árbol es el su carácter cultural. Los nuestros antepasados pensaban que este árbol juntaba el cielo y la tierra. Por eso es que podéis verlo en aquellos cementerios asturianos. Y otro aspecto tan importante es que los nuestros antiguos, los nuestros ancestros considerados sagrados. Y es por eso que solían llevar un ramo de estas fuelles en un taleguín, y si lo cogían los romanos, sentábenlo para morrer, porque preferían morrer antes de ser esclavos. Y nada, que sigáis aprendiendo con nuestros vídeos y nuestros fichos. Hasta la próxima. Buenos días, escolines. Estamos aquí delante de una castañar. Una castañar y un árbol caducifolio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega la xeronda, las fuelles caen al suelo y vuelven luego a salir en primavera. ¿Para qué lo utilizamos? La madera es súper importante en la construcción tradicional y en la banistería también. ¿Qué hacemos con ella? Pues por ejemplo, las casas tradicionales asturianas utilícenla para hacer las vigas de la casa. También son muy apreciados los muebles hechos con esta madera. Otro punto, el fruto. El fruto que nos dan la castaña es la castaña. La castaña es un fruto muy avencellado en la tradición de la Magüeste, por estas fechas, y también es muy utilizada tanto para comer a lo largo de toda la historia por las personas y también por el ganado. Vamos a hablaros ahora de otro árbol autóctono asturiano como es la falla. La falla y este árbol que veis aquí, que tiene un porte espectacular. Podéis ver el porte entero en la ficha técnica. Tiene unas fuelles lanceolaes aserradas por los bordes. Tiene una madera que úsase sobre todo para hacer leña, carbón vegetal, este tipo de cuestiones, y se le atribuyen ciertos principios medicinales. Otra cosa que quería comentaros de este árbol maravilloso, de las nueces viesques, y es esto que estáis viendo aquí, que es el salvajismo, la incivilización, y bueno, pues no tenemos palabras. Por favor, jamás pagáis de que ha semellado, porque haciendo estas barbaridades, además de que no pagan la pena, estáis haciendo todos los vasos iberianos del árbol, con lo cual hacéis un daño súper grande, hacéis que encalle la corteza y la verdad, hay otras formas de amosar el amor o la presencia de la gente que maltratando a los nuestros árboles, que tantas cosas buenas los apurren. Así que nada más, otro árbol más y nada, hasta el siguiente. Como se llama en castellano, abedul. Y un árbol de folla caduca. La madera utilizámosla para la elaboración, por ejemplo, de las madreñas, y tiene una cosa que es un árbol con propiedades medicinales.
agora deste árbol que tamén é mítico en Asturias. Estamos falando del carballo, el quercus romo. Este árbol é super importante na nosa cultura por 10 razones. Una de ellas é porque para los astures, nuestros ancestros, tamén era un árbol sagrado. Otra era su folla que veis aquí, que é unha folla lobulada, que é preciosa. Este é un árbol caducifolio, por lo tanto, a la llegada a la seronda cae toda la folla al suelo, regenerando el suelo y torna a brotar en primavera. Considerábase también un árbol sagrado, como ya os dije. Y en el caso de aquí de Ubieu, donde estamos ahora, es muy importante porque, como ya sabéis, a los habitantes de Ubieu llámenlos carballones. Carballones quiere decir exactamente fíos del carballo. Y de hecho este nombre bien dado porque había un carballo hiper grande aquí en la Cayuría y, bueno, desanició. Y a los habitantes de Ubieu consideraban ser los fíos de ese carballo. Ahora está en la Plaza del Campo Amor y podéis visitarlo si vos peta. No, decimos también que la madera de este árbol es muy importante y está muy considerado por la su resistencia y durabilidad. De hecho, muy apreciada en ebanistería sobre todo y para la construcción de barriques y pipetes y todo esto. Y también comentábamos el fruto de este árbol y era la bayota. La bayota ahora nada más que usase para el ganado, pero hubo un tiempo en el que, según las fuentes clásicas, decían que incluso nuestros ancestros hacían pan de bellota para xintar, por lo cual es un alimento que llevamos usando desde tiempos inmemoriales. Nada, es fritarlo y si lo veis por ahí, acordaos, fuelles y ovulaes, que es lo que va a distinguirlo de otros árboles. Gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar del ablano. Este es un árbol que para los antiguos ya era sagrado. Decían que ya era el árbol del conocimiento. Como podéis ver, y un poco distinto a los árboles que veníamos viendo, ya que no hay un solo tronco, sino que también tienen bares. Estos bares usábanse en la construcción tradicional para hacer les muros de las casas, para hacer divisiones en el terreno. Y también ahora úsense mucho tanto para hacer paseos por el monte o para llevar el ganado. El fruto que nos da este árbol es la blana, y la blana es un fruto que sírvenos para xintar nosotros los humanos y también para la ganadería, que es muy típico de la ganadería, de los gochos, de las vacas y también de animales silvestres del polmonte, que es lo que es simple.